La lluvia caía con fuerza sobre los tejados, repiqueteando en las ventanas como un ejército de dedos impacientes. El viento azotaba los árboles del jardín, retorciéndolos como si quisieran arrancarlos de raíz. A través del vidrio empañado, la silueta de una lámpara de aceite temblaba dentro de la casa, resistiendo el embate de la tormenta. La casa de los White se alzaba solitaria en una colina desolada, alejada del pueblo más cercano, una vivienda de 2 plantas con tejado inclinado y contraventanas viejas que gemían al moverse. Dentro, la escena era cálida y doméstica, pero no del todo tranquila. El fuego de la chimenea parpadeaba, proyectando sombras nerviosas en las paredes de madera envejecida. El olor a humedad se mezclaba con el del carbón ardiendo. El viejo White jugaba una partida de ajedrez con su hijo Herbert, sin hablar. Las piezas crujían sobre el tablero cada vez que una mano las empujaba, mientras la aguja del reloj avanzaba monótona. En la pared, la señora White, sentada junto al fuego, cosía en silencio, con el ceño fruncido como si la lluvia le impidiera concentrarse. Afuera, un golpe seco contra la puerta interrumpió el ritmo de la tarde. Ninguno de los tres se movió al principio. No era un lugar de visitas, no en una noche como esa. El viejo se levantó, con el ajedrez olvidado, y se acercó a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento frío invadió la sala, junto con la figura de un hombre enorme, empapado, con el rostro surcado de arrugas y los ojos oscuros, duros como piedra. Su abrigo chorreaba agua, el sombrero goteaba. El sargento mayor Morris había llegado. Traía el silencio pegado al cuerpo. Se sentó junto al fuego sin decir palabra y aceptó un vaso de brandy que la señora White le ofreció. El calor no parecía afectarle. Su rostro permanecía inmóvil, con la mirada perdida en las llamas. Durante un rato habló de la India, pero no como un lugar exótico, sino como una tierra cargada de muerte, supersticiones y secretos antiguos. Mencionó templos olvidados, selvas infestadas de sonidos que no pertenecían a ningún animal conocido y rituales oscuros practicados en la penumbra. Pero fue solo al final, cuando el brandy había vaciado las palabras de sentido, que sus ojos se oscurecieron aún más. Buscó en el interior de su abrigo con lentitud, como si temiera tocar aquello que escondía. El sargento dijo que concedía 3 deseos, 3 y no más. Un antiguo fakir, dijo, le había dado forma al conjuro, pero también una advertencia. Los deseos se cumplían, sí, pero siempre a un precio tan alto que ningún deseo humano podía valerlo. La familia lo escuchó en silencio, con una mezcla de escepticismo y fascinación. Nadie se atrevía a tocar la pata, pero tampoco a apartar la vista. Había en ese objeto una atracción sucia, como si llamara a la codicia más íntima de quienes lo miraban. El sargento quiso destruirla. Se levantó, decidido, con la pata en la mano, y se acercó al fuego, pero el viejo White se lo impidió, no por valentía ni por creencia, sino por ese impulso irracional que todos han sentido alguna vez, la sospecha de que, tal vez, aquello que parece imposible podría ser real. Morris no insistió, no volvió a mirar la pata. Solo tomó su abrigo mojado, se despidió con frialdad y salió bajo la lluvia sin volver la vista atrás. Cuando se cerró la puerta, el sonido del viento volvió a llenar la casa. El objeto seguía sobre la mesa, silencioso, inerte, pero parecía más presente que nunca. La pata de mono yacía sobre la mesa, inmóvil, como si descansara tras siglos de espera. Pero en el aire había algo que no se podía explicar, una tensión invisible, una presencia muda que se filtraba entre las grietas del suelo y los huecos de la madera vieja.
Aunque ninguno lo decía en voz alta, todos lo sentían. El viejo White no podía apartar los ojos del objeto. Lo observaba durante largos minutos como si esperara que hiciera algo mínimo, un temblor, un susurro, un signo de que el poder que le habían atribuido era real. Esa noche, cuando la lluvia amainó, la tentación fue más fuerte que el miedo. A solas en el salón, con la luz mortecina de la lámpara bailando sobre las paredes, levantó la pata de mono y la sostuvo con ambas manos. Era ligera, pero su tacto era áspero, desagradable, como la piel seca de un animal que nunca debió ser tocado por el hombre. Con el corazón latiendo con fuerza y una voz ahogada en la garganta, deseó lo impensable. 200 libras. Solo eso, nada ambicioso, nada malvado, solo una pequeña cantidad, la justa para saldar la hipoteca y vivir en paz. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo truenos, no hubo luces, solo un instante fugaz, apenas un parpadeo, en que la pata pareció moverse, se contrajo, leve, como si respirara por un segundo. Luego volvió a la quietud absoluta. El viejo retrocedió con las manos temblorosas. Algo en su interior se quebró. No sabía si había sido una ilusión o el principio de algo mucho peor. La mañana siguiente amaneció gris y fría. En la casa no se hablaba del deseo. Era como si todos lo hubieran olvidado de forma pactada. Herbert se fue temprano a la fábrica, silbando para alejar la niebla de la mente. Nada cambió ese día. Ninguna carta llegó. Nadie llamó a la puerta. La chimenea ardía como siempre. Las paredes seguían crujiendo al anochecer. Parecía que el mundo seguía su curso sin alteración alguna. El viejo se sintió aliviado. Pensó que había sido una fantasía, una estupidez propia de la edad, pero en el fondo, algo más profundo e incómodo crecía como una raíz podrida, el presentimiento de que el deseo ya se había puesto en marcha. Fue al día siguiente cuando llamaron a la puerta. No era una llamada seca, era un toque indeciso, tímido, como si el visitante quisiera irse antes de ser atendido. Al abrir, se encontraron con un hombre de traje oscuro, pálido y nervioso, con el sombrero en la mano y el alma vacía. Venía de la fábrica y no traía noticias, traía la sentencia. Herbert había muerto, un accidente en la maquinaria, inesperado, inmediato, brutal. El cuerpo, irreconocible, el mundo se desmoronó en silencio. La señora White no gritó, no cayó, simplemente se derrumbó por dentro, sin ruido, sin lágrimas. Como una lámpara que se apaga de golpe, el viejo solo sintió frío. No era el frío del viento ni del invierno, era otro más profundo, un hielo que nacía desde dentro y le entumecía los huesos. El visitante ofreció sus condolencias. Luego, con voz temblorosa, extrajo un sobre del interior del abrigo. La empresa, dijo, no asumía responsabilidades, pero como gesto de compensación, ofrecían 200 libras. El anciano no respondió, solo cerró los ojos. Ya no había duda, el deseo se había cumplido, pero la pata de mono no concedía sin cobrar, no daba sin arrancar algo a cambio, y esta vez el precio había sido la vida de su hijo. Esa noche la casa no durmió. El cuerpo de Herbert aún no había llegado, pero su ausencia pesaba más que su presencia. Jamás lo hizo. El aire era espeso, las paredes parecían latir, la oscuridad tenía una textura nueva, más densa, más sucia. En el suelo la pata de mono había sido devuelta a la mesa. Ahora estaba extendida, con los dedos levemente abiertos, como si contara. 1. De los 3 deseos, solo uno había sido usado, pero 2.
aún esperaban. La casa estaba en silencio, pero no en paz. El cuerpo de Herbert llegó 2 días después, encerrado en un ataúd cerrado. Nadie quiso ver lo que había quedado. La madera estaba sellada, el silencio del interior era absoluto. Nadie lloró abiertamente. La madre permanecía en una especie de trance, sin comer, sin dormir, sin hablar. El padre se movía como un espectro, haciendo lo necesario, sin alma, sin rumbo. Los días pasaban arrastrándose, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo aún intentara lavar una culpa que no era suya. Y dentro de la casa, la pata de mono seguía esperando, sobre la mesa inmóvil, pero cada día más presente, como si se hiciera más pesada, más consciente. Una noche, cuando el viento azotaba con más fuerza que nunca, la señora White se levantó de su letargo. Algo en su interior se había quebrado, o tal vez se había encendido. Había recordado los deseos. El primero había sido dinero, y lo había recibido. El segundo podría ser vida, no vida cualquiera. La de Herbert. El viejo intentó impedirlo, le rogó en silencio, con los ojos, con las manos, con cada gesto de un hombre que sabía que estaba a punto de cruzarse una línea que no debía tocarse jamás. Pero ella no escuchaba, ya no era del todo ella, era otra cosa, una madre vacía, convertida en algo más primitivo y peligroso, una madre con esperanza. Tomó la pata, la levantó como si fuese un objeto sagrado. El viejo cerró los ojos, y el segundo deseo fue pronunciado: quiero que mi hijo regrese. No hubo relámpagos, no hubo cambios inmediatos, pero algo en la casa cambió de forma sutil. El aire se volvió más denso, la madera crujió en lugares que antes no crujían, el reloj de pared se detuvo sin razón aparente, el viento afuera enmudeció de golpe, y entonces alguien llamó a la puerta. El sonido fue bajo, un golpecito apenas, luego otro y otro, rítmico, constante, inhumano. La señora White corrió hacia la entrada, envuelta en un grito mudo, en una mezcla de júbilo y terror. El viejo se interpuso, desesperado, pálido, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados, pero ella no lo veía. Solo escuchaba los golpes, como si cada uno fuera un latido del corazón que creía haber perdido. La voz del viejo fue solo un susurro, no es él, pero ella no lo oyó. Las cerraduras comenzaron a moverse, una a una. El anciano tropezó, cayó al suelo y se arrastró hacia la mesa. La pata seguía allí, fría, despierta, esperando el tercer deseo. Fuera, los golpes continuaban. Ahora eran más fuertes, más violentos. La madera de la puerta crujía, como si algo enorme, algo inhumano, empujara desde el otro lado. La mujer gritaba el nombre de su hijo, gritaba que iba a abrir, que estaba volviendo, que todo iba a ser como antes. El viejo alcanzó la pata de mono justo cuando el cerrojo superior comenzó a ceder, y con la voz rota, cargada de un terror que lo había envejecido 10 años en minutos, deseó con el alma entera, deseó que todo vuelva a ser como antes. El silencio fue inmediato, la puerta quedó cerrada, los golpes cesaron, la noche volvió a ser solo noche, al otro lado de la madera, solo el viento, solo oscuridad. La señora White gritó como si le arrancaran el alma, golpeó la puerta, la arañó, pero no la abrió, no quedaba nada del otro lado, nada que pudiera recibirla. El viejo permaneció en el suelo con la pata entre las manos, ya no temblaba, ya no lloraba, solo la miraba, vacía ahora, marchita, inerte, como si finalmente se hubiera consumido. Los 3 deseos habían sido cumplidos, pero nada quedaba, solo una casa vacía, 2 cuerpos rotos y una puerta
que ya nadie se atrevía a abrir.